Bueno, entonces, mira, hoy lo que vamos a ver es el tema de todo lo que es la gestión de entrada, ¿vale? Vosotros ya en la práctica que habéis hecho, pues tenéis que pedir datos, ¿vale? Pero muchas cosas las habéis hecho un poco por intuición, ¿vale? Y hay algunas acciones que nosotros vamos a tener que hacer casi siempre que solicitamos datos en algún tipo de input text o de... ¿vale? De text input layout y cosas por el estilo, ¿vale? Hay muchas veces nosotros tenemos que gestionar cosas relacionadas con la entrada. Entonces, una de las cosas que tenemos que gestionar es el tema de la gestión del foco. ¿Todo el mundo sabe lo que es el foco? ¿Qué es el foco? Es el elemento sobre el que se está posicionado. Efectivamente, es más bien el foco es el elemento sobre el que la interacción del usuario se va a llevar a cabo por defecto en ese momento, ¿vale? ¿Alguien sabe por qué se llama el foco? Sí, pero ¿por qué? Eso es como, ¿no habéis estado alguna vez en el teatro o en un musical o lo que sea? Y entonces, si hay varias gente cantando, por ejemplo, o hablando, hay un foco grande, ¿no? Que es el que va iluminando al protagonista que está hablando en ese momento. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, noticias buenas que tenemos sobre el foco. La mayoría de las veces no nos tenemos que calentar la cabeza porque el propio sistema lo gestiona adecuadamente. La mayoría de las veces, pero no siempre, ¿vale? Entonces, ya digo, yo tengo un edit test y los edit test por defecto son lo que se llama focusable, es decir, que pueden tener el foco, que pueden obtener el foco. No todas las vistas pueden obtener el foco, ¿vale? Y de hecho hay vistas que no me interesa que puedan obtener el foco. En general, ¿cuáles deberían de poder obtener el foco? Aquellas donde el usuario desde el teclado puede interactuar. ¿Y por qué digo desde el teclado? Porque el tema del foco tiene mucho más sentido en los sistemas de escritorio. Porque en los sistemas de escritorio tú lo que quieres es que el usuario, sin levantar las manos del teclado, pueda estar introduciendo datos, pasando al siguiente y ese tipo de cosas. En un dispositivo móvil es menos importante porque al final el usuario va a interactuar casi siempre haciendo clic o haciendo scroll. No sé si me estoy explicando, ¿vale? No con un teclado externo, ¿vale? Pero aún así el foco sigue existiendo. Entonces, insisto, las vistas por defecto pueden tener el foco, entonces si alguna quiero que no tenga el foco, lo único que tengo que hacer es ponerle el focusable a false, ¿vale? Bien, eso es lo normal. Después, fijaros que, ¿qué ocurre en un layout? Yo tengo, por ejemplo, en la práctica que hicisteis, pues teníamos uno para la anchura, otro para la altura. ¿Cómo se va trasladando el foco de uno a otro? ¿Vale? Bueno, pues por defecto, en el 90% de las ocasiones, cuando yo defino un layout, el sistema es suficientemente inteligente como para saber cómo se tiene que mover el foco. Es decir, si una vista está por debajo de otra, pues normalmente será la siguiente en obtener el foco. No sé si me estoy explicando y no me tengo mucho que calentar la cabeza, no tengo que especificarlo explícitamente, ¿vale? Funciona solo, entre comillas, ¿vale? Pero hay algunas veces donde por la estructura que yo tengo de mi layout, el sistema solo no lo hace bien. En esos casos podemos utilizar las propiedades estas que estáis viendo, Nice Focus Down, Nice Focus Left, Nice Focus Right, para establecer cuál es el siguiente elemento en el foco de uno dado. O sea, al que queráis le dais esa propiedad y estáis diciendo el ID, ¿vale? El res ID del ID de la vista a la que queréis que se le pase el foco. ¿Hasta ahí me seguís? Si alguien se pregunta por qué hay Focus Down, Focus Left, Right y tal, es porque el foco no es algo que solamente tú digas, ve al siguiente, sino que, imaginaros, hay muy pocos, pero hay dispositivos que tienen como una especie de joystick. Entonces tú quieres decir, yo quiero ir para arriba, o quiero ir para la izquierda, o quiero ir para la derecha, o quiero ir para abajo. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces por eso tiene esas cosas, ¿vale? Pero digo que normalmente no tenemos que calentar la cabeza. Otra cosa es que sí es bastante importante, que es, si yo tengo una actividad donde el usuario va a introducir datos desde teclado, como por ejemplo en vuestro ejemplo, en la práctica que hicisteis, ¿vale? Al final, yo tengo que decir cuál es el elemento inicial que va a tener el foco, al principio cuando se muestre la actividad, ¿vale? Entonces, eso tenemos varias maneras de hacerlo. Desde el XML, lo que podemos hacer es que el edit text correspondiente, por ejemplo, en vuestro caso el de la anchura, o el que quisierais, ¿vale?
para decirle que coja el foco inicialmente, lo que hacemos es que en vez de cerrarlo aquí con la barrita, pues lo dejamos abierto y dentro de él utilizamos esta etiqueta especial que se llama Request Focus, que es, oye, pide el foco. ¿Hasta ahí me seguís? Este nombre es importante porque si lo queréis hacer desde código, es exactamente lo mismo, pero es un método que se llama Request Focus. Entonces, digamos que vosotros no le pasáis el foco a alguien desde código, sino que a una vista que vosotros tenéis en el binding, por ejemplo, binding.txt anchura, le ponéis punto request focus. Es como le decía yo, pide el foco, para que el sistema se lo dé. ¿Lo habéis entendido eso? ¿Vale? Ahí lo tenéis especificado. Ok. Y después hay otras veces donde nosotros lo que queremos es precisamente reaccionar al hecho de que esa vista, una determinada vista, coja el foco, ¿vale? O lo pierda, ¿me seguís? Y para que lo entendáis, me voy ahí abajo del todo donde tenéis un ejemplo, ¿vale? De un login, y entonces fijaros que cuando, mirad cómo va cambiando los colorcitos de username y password. Eso se va haciendo acorde a que cuando es la de arriba la que coge el foco, le pongo en rojito el test view este de arriba, ¿vale? Y cuando es el de abajo, se lo pongo al de abajo. Pero fijaros que, tened en cuenta que cuando el primero pierde el foco, tiene que pasar también al color negro. No sé si me estoy explicando, ¿lo entendéis? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. Bueno, tampoco os calentéis mucho la cabeza porque tampoco se usa muchísimo, pero algunas veces lo tendremos que usar. Entonces, fijaros, aquí tenéis un ejemplo en el que, como veis, tenemos un listener, o sea, un método para establecer el listener, que es setOnFocusChangeListener. Tenemos la suerte de que ese listener es una interfaz funcional y como una interfaz funcional le podemos pasar del tirón una lambda. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, ¿qué es esa lambda? ¿Qué es lo que recibe la lambda? Pues mirad, recibe la vista que ha cogido el foco o que lo ha perdido, ¿estamos de acuerdo? Porque esto se ejecuta tanto cuando lo gana como cuando lo pierde, y muy importante, si tiene el foco o no, para que no tenga que preguntarlo otra vez, ¿vale? Y entonces yo puedo obrar en consecuencia y hacer lo que yo quiera dependiendo de si ha obtenido el foco o no. ¿Lo habéis entendido eso? Es decir, si no lo tiene, al cerrar el foco hace lo que tú quieras, ¿no? Tú pones un listener que le está diciendo cada vez que gane o pierda el foco, llama a este código, llama a esta lambda. Y esa lambda va a recibir la vista correspondiente, que en este caso yo no estoy interesado y por eso le pongo el este debajo, el guión bajo, y cómo ha quedado, si tiene el foco o no. O sea, si ese evento se ha producido porque ha ganado el foco o porque lo ha perdido. Es un booleano, ¿lo entendéis? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que al cerrar el foco, Al perder el foco. se ponga un texto predeterminado, por ejemplo, hola, y al cerrar el foco se ponga hola. Aquí en el código haces un if y miras si tiene el foco, si has focus es verdadero, o sea, es true o es false, y haces lo que tú estimas que tienes que hacer. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Seguro? Vale. Esto engancha mucho con una cosa que preguntó Ángel hace unos cuantos días, que fue, Pedro, la validación de los... Cuando yo tengo campos de cuadros de texto donde yo tengo que meter datos, normalmente hay que hacer validación, porque el tío puede introducir lo que le salga del alma. Ya os dije que el sistema me ayuda mucho con la validación porque con el input type, ¿os acordáis? La propiedad input type de los edit le puedo decir qué caracteres son válidos, es decir, qué va a introducir el tío ahí, o qué debe introducir, un correo o lo que sea. Me echa una mano, pero no es infalible, es decir, puede fallar. Entonces, yo decía que la validación se puede llevar de dos maneras, hay como dos técnicas, digamos. O haces una validación cuando se vaya a hacer el submit, digamos, cuando tú vayas a enviar los datos, ¿vale? Entonces, de esa manera tú dejas al usuario que escriba las guarreridas que quiera en los edit text y solamente cuando vas a hacer la acción de verdad, guardar el alumno, enviarlo el mensaje, lo que sea, es cuando haces la validación. Esa es una opción. Y la opción 2 es hacer la validación mientras el tío escribe.
¿vale? Entonces, si yo quiero hacer una validación mientras el tío escribe, tengo que utilizar el OnFocus Change Listener para saber que ha cogido el focus, y ya veremos más adelante también un listener especial para cuando va cambiando el texto. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Ahora después lo vamos a ver. Pedro, los textos, si tú le pones de tipo teléfono, phone, Sí. ¿te maneja que sea de tantas cifras o nada más que tenga? No, el input type de tipo teléfono, por ejemplo, lo que hace es que configura por defecto las teclas que aparecen en el teclado virtual y te limita no el número de caracteres, sino los caracteres válidos en ese input. Entonces, solo te va a dejar meter números, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo de siempre. ¿En qué formato? ¿En el español? ¿En el americano? ¿O en el de Singapur? Evidentemente, toda esta gente lo hace en su formato, que es el americano. Entonces, seguramente los teléfonos te va a dejar meter puntos, te va a dejar meter guiones. ¿Por qué? Porque ellos lo escriben así. ¿Me he explicado? Entonces, si tú quieres limitar más aún, lo que puedes hacer es que había un atributo que se llamaba digits, que aunque el nombre sea digits, en verdad tú puedes poner los caracteres que quieras y le pasas una cadena con los únicos caracteres válidos que el tío puede hacer ahí input. Porque una cosa es que aparezca el teclado más bonito o menos bonito, pero tened en cuenta que el tío puede pegar, por ejemplo. Y a lo mejor tú no quieres que pueda, para un teléfono pueda poner el patio de mi casa en particular. Más cosas que puedes hacer, puedes limitar el max length, tú dices, tiene que tener máximo 9 caracteres. Ese tipo de cosas, ¿vale? Pero al final del todo vas a tener que validar. Seguro. ¿Por qué? Porque si el tío nada más que mete tres caracteres, dice teléfono es 123, perdona, eso no es un teléfono válido. O los teléfonos, imagínate que tú dices, no, los teléfonos españoles tienen que empezar por el 6, por el 7, por el 8, por el 9. ¿Dónde está eso? Eso no te lo hace por defecto, evidentemente. Entonces al final vas a tener que validar. Insisto, y tienes dos opciones, o validas cuando envías los datos, cuando vas a enviar, antes de enviar los datos, o validas mientras el tío escribe. Ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale, siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta. La gestión del teclado virtual. Ya sabéis que en los dispositivos móviles podemos, o sea, normalmente no tenemos teclado físico. No sé si sabéis, pero en los primeros teléfonos sí había teclado físico, ¿vale? Y de hecho eran muy famosos, que no eran móviles Android, pero eran muy famosos los teléfonos BlackBerry porque tenían todas sus teclitas y sus cosas, ¿vale? Bien, se decidió, pues más que nada para tener más espacio en pantalla, ¿vale? De visualización, pues crear un teclado virtual. Y entonces lo que nosotros tenemos normalmente en un dispositivo Android es un teclado virtual. Eso tiene sus repercusiones, ¿vale? Entonces, para empezar, una cosa muy curiosa es que como es un teclado que aparece así de la nada, de abajo por abajo, algunas veces fastidia. Por ejemplo, imaginaros que vosotros estáis introduciendo la altura y la anchura, como en vuestra práctica. Y el botón de calcular el BMI estuviera abajo del todo. Si el teclado virtual se os muestra automáticamente en cuanto un edit text coge el foco, ¿sí? Es muy probable que esté ocultando el botón. ¿Me seguís? Entonces, algunas veces es molesto, es lo que trato de decir. Entonces, os vais a encontrar bastantes veces, de hecho en vuestra práctica probablemente os haya sucedido que, vamos a suponer que el botón está bien, es decir, el botón se ve y el tío le puede dar a calcular el BMI, pero resulta que lo que es la imagen esta que tenía ahí de si el tío estaba más delgado o lo que fuera, o normal, o más obeso, o lo que fuera, está justo debajo de donde aparece el teclado. ¿Me seguís? Entonces, es muy probable que en algún momento, cuando vosotros consideréis que se haya terminado de introducir datos, se oculte, desde código vosotros le digáis al teclado, Quillo, ocúltate. ¿Me seguís lo que estoy diciendo, vale? Normalmente eso cuando se hace el botón de enviar. O sea, cuando se le da el botón de calcular o de enviar o de lo que sea, dice, mira, ya no me ponga el teclado otra vez porque ya hemos terminado, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues desgraciadamente no existe un método tal cual que nos venga predefinido en la API de Android para hacerlo. Pero yo os he puesto aquí dos extension functions, ¿vale? Que se utilizan muchísimo para directamente desde una actividad, pues,
ocultar el teclado o mostrarlo. ¿Vale? Entonces, esto lo vais a utilizar, dime, lo vais a tener que utilizar mucho. Cuando estoy intentando ocultar el teclado, puse aquí Hide Keyboard ¿Y de dónde te la has cogido? no sé, de un método de... Mira, ve, dale a control y pínchale. de Views Utilities. Bueno, ¿y eso en qué librería está? Dime el import o arriba, ¿dónde está? Android Material Internal View Utilities Hide Keyboard. Vale, pues no lo sabía. Se ve que en la librería de material lo han añadido. Pues estupendo, pues ya lo tenemos. Ya no tenemos que calentar la cabeza. Pero bueno, si no lo tuvierais, pues aquí tenéis la extensión function, ¿vale? Pero eso sí te da un... te dice cuando un preset algo aquí. Porque será interno, ¿no? Seguramente será un método interno o algo de la librería, no lo sé. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Vale. Después otra cosa muy curiosa que es, cuando se abre la aplicación, la aplicación no es la palabra, cuando se abre una actividad y coge el foco, el que yo le he dicho que tenga que tener el foco inicialmente, y la actividad es la típica actividad de introducción de datos, ¿quiero que del tirón se muestre el teclado virtual? Esa es la pregunta, ¿vale? Por defecto no se va a mostrar. O sea, vosotros, por ejemplo, abríais vuestra aplicación, supongo, abríais vuestra aplicación y no se mostraba el teclado directamente, a pesar de que el edit de anchura cogía el foco. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Teníais que pinchar normalmente. Ya cuando pinchabais ya se mostraba el teclado virtual, ¿vale? Bueno, pues si queréis que directamente se muestre, que a mí personalmente no me gusta, pero si queréis hacerlo así, en el manifiesto de la aplicación, en la actividad correspondiente, en la etiqueta activity de ese manifiesto, le ponéis este atributo Windows Soft Input Mode State Visible y ya os sale directamente visible si tiene que salir visible cuando coja el foco, ¿vale? ¿Ok? Y después hay otra historia muy curiosa que es que ¿cómo puedo yo conseguir que no me moleste mucho el teclado virtual? ¿Vale? Entonces, hay dos valores que podéis establecer en ese mismo atributo que se llama Adjust Resize y Adjust Pan. Y os explico lo que es. Adjust Resize significa que si le queda espacio libre por abajo, o sea, si le queda espacio libre, él va a intentar como comprimir el formulario para que se vea lo máximo posible teniendo en cuenta el teclado virtual. Esa es una opción. Y la opción Adjust Pan es que me lo va como a subir para arriba. Es como si el teclado virtual empujara para arriba el formulario. Y eso es interesante, por ejemplo, cuando tengáis un formulario donde tengo muchos datos, inclusive abajo. Y ahora para llegar al de abajo, queréis que lo vas como que suba. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? O un chat como WhatsApp, ¿no? Claro, como que lo empuja para arriba, ¿vale? Entonces, jugad con eso y miráis cuál es la opción que más os gusta. Pero en general, insisto, el teclado virtual es bastante molesto para mi punto de vista y como desarrolladores es un poco rollo. Normalmente lo que se ha hecho precisamente en Jetpack Compose es como que es más fácil de reaccionar, porque tú sabes cuánto de alto, porque claro, el teclado no sale de un tirón, sino que va como animándose. Entonces, vamos a tener una manera en Jetpack Compose como de animar también ese cambio, para que tu aplicación fluya mejor a la vez que se abre el teclado virtual, ¿vale? Aquí tenéis las opciones, veis que son realmente bits que yo activo en esta propiedad y por eso tenemos el operador este de bits de la barrita que ya os conté en alguna otra ocasión, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Vale. Siguiente cosa, las IME Options. ¿Qué son estos? Mirad, esto es un teclado virtual. Veis que aparecen las teclas dependiendo del input type que hemos dicho del edit. Pero mirad que aquí abajo a la derecha aparece una tecla especial. Esa tecla especial es configurable, dependiendo de lo que yo quiera que haga, ¿vale? Entonces, ¿qué valores podemos dar? ¿Cómo podemos configurar esa teclita? Para configurar esa teclita tenemos un atributo que estableceremos en el edit que se llama IMEOptions, ¿vale? Y tiene como distintos valores hay como distintos valores que yo puedo asignar.
Entonces, mirad, aquí tenéis los valores más habituales. Action next para pasar al siguiente, previous para el anterior, go, por eso se pone cuando es, por ejemplo, imaginaros que para ir a una página de internet y ha puesto la URL el tío. Search, action search, si es porque es un cuadro de búsqueda y cuando le dé lo que queréis es que busque. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Este para enviar, imaginaos en el WhatsApp, ¿no? Si queréis que cuando el tío termine de escribir, del tirón le dé. ¿Todo el mundo entiende para qué vale eso? ¿Para qué vale? Para que no te haga salto de línea, ¿no? ¿Cuál es la comodidad que ofrece? ¿Por qué existe esa tecla configurable? ¿Por qué? Es visual, ¿no? Pero sí, pero por un motivo. ¿Qué es lo que evita? Cierra el teclado. Que el usuario no tenga que cerrar el usuario cuando termina de introducir los datos. Por ejemplo, si tú estás escribiendo en el WhatsApp y estás escribiendo el mensaje y el botón de enviar está en el WhatsApp, no sé si me estoy explicando, pero está oculto porque te has saltado el teclado virtual, lo lógico es que el teclado virtual, si sabe que está de enviar, aparezca ese botón de email option para enviar. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Entonces, quiero que sepáis que además es muy curioso porque normalmente no vais a tener que configurar esa propiedad para todos los editores, sino que, ¿por qué? Porque funciona normalmente bien. ¿Qué quiero decir? Si tú, por ejemplo, en vuestra práctica de la altura y la anchura, si tú estás en el de la anchura, automáticamente te va a poner el de next. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y creo recordar que incluso cuando pases al de la altura también te lo va a poner al de next, para que sea como un foco, o sea, como un circuito de foco circular, de manera que vayas para arriba otra vez. ¿Me explico? Es decir, que la mayoría de veces no me tengo que calentar la cabeza. Pero cuando realmente, o sea, digamos, sobre qué elemento, sobre qué edit sí que merece la pena establecer esa propiedad. Sobre el último de la cadena de datos que yo tenga que poner. ¿Para qué? Para que el tío diga, y ya está hecho. A enviar, buscar, lo que sea. Entonces, ¿qué valor pongo? Depende de cuál es el objetivo del formulario. Si es un formulario de visitar una página web, le pongo Action Go. Si es un formulario de búsqueda, le pongo el de Search. Si es uno de envío, le pongo el de Send. Pero en la mayoría de las ocasiones va a ser un formulario de y ya he terminado. Y entonces la mayoría de las veces vamos a utilizar este que pone Action Done, que como veis aparece el iconito este del check, para decir, he metido, imaginaros que estáis dando de alta a un alumno y dice, he metido el nombre, he metido el DNI, he metido su apellido y su edad, y ya he terminado, y le das. Y no te hace falta ir al botón físico de verdad que tú tengas en la actividad. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Bien. ¿Pero y cambia algo aparte del icono? Bien, esa es muy buena pregunta. Dice, bueno, ¿y este cómo sabe lo que tiene que hacer? Se lo tengo que decir. Ahora mismo, con Action Done, lo único que le estoy diciendo es que iconito aparece. ¿Vale? Es el tipo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Incluso me permite ponerle un texto. Cuando es una acción que no esté en ninguna de esas, pues le puedo poner, literalmente, con esta propiedad IMActionLabel, le puedo poner el texto. ¿Vale? Pero ahora vamos a lo que él está diciendo, que es lo importante es, bueno, muy bien, ¿y yo cómo me entero de que el usuario ha hecho clic sobre ese elemento, sobre ese botoncito configurable? Porque claro, el tío aparece un check, pero yo lo que quiero, o el de buscar, o el de lo que sea, pero después lo que quiero es buscar. Después tengo yo que llamar a un método que haga lo que estamos haciendo, no sé. Que envíe el texto. Claro, que envíe el texto, o que guarde en la base de datos al alumno, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que yo al final voy a tener un botón de verdad en pantalla, que es el que hace eso de verdad, por si el usuario lo pulsa, y aparte voy a tener un teclado en el botón virtual, un botón en el teclado virtual, en el último campo de texto, por si el tío desde ahí directamente quiere darle como si le diera al otro botón. No sé si me estoy explicando bien. ¿Me estoy explicando? Vale. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mirad, pues resulta que ese edit test sobre el que yo le ponga ese email option concreto, le puedo asignar un listener. Y ese listener
se establece con este método setOnEditorActionListener, ¿vale? Listener cuando se pulsa una acción sobre el editor, digamos, en este caso el editor es el teclado, ¿vale? Y ahora mira, igual tenemos la suerte de que es una interfaz funcional, por lo tanto podemos pasar una lambda. ¿Y qué recibe esa lambda? Pues recibe el TextView, recibe una cosa que se llama el Action ID, que ahora veremos lo que, o sea, qué es y qué acción es esta, y el Key Event, que es qué tecla ha pulsado. Vosotros lo creéis, ¿vale? Al final de cuentas, lo que yo voy a hacer es, si yo he configurado eso correctamente, evidentemente el Action ID va a corresponder a lo que yo haya configurado. Si yo he dicho done, pues será una constante done. Si he configurado search, pues será una constante search. Normalmente no tengo ni siquiera que preguntar lo que se han pulsado, porque se ha pulsado porque se ha pulsado. No sé si me estoy explicando. Y entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es la acción que yo tenga que llevar a cabo. Buscar, guardar en la base de datos, enviar, lo que sea que tengo que hacer. ¿Qué será? Será la misma acción, la misma llamada a función que yo hago en el setOnClickListener del botón normal de pantalla. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Ahora, una cosa rara es que esta lambda tiene que retornar si ha consumido el evento o no. Es decir, si realmente o sea, si tú has dicho, sí, yo lo he gestionado. Normalmente, pues lo vamos a gestionar nosotros, pero vamos a poner true y se acabó, para que se retorne true. Pero también se puede poner false. Tú lo puedes poner false, pero ¿qué sentido tiene si tú pones false? Tiene un sentido solamente si resulta que esa tecla no ha aparecido como tú pensabas que debería aparecer, y es como que le estás echando la bola al sistema, le estás diciendo que este tío la ha dado a buscar, no debería haber aparecido buscar, mira a ver si es cosa tuya. Pero en el 99% de las ocasiones nunca me ha pasado eso. Claro, es por si no introduce texto o introduce algo que no debe. Más bien es seguramente porque yo me he equivocado en el email, tío. Pero se podría usar también como para, por ejemplo, si le das, pero hay algo que te falta por introducir o has introducido algo mal que no se envíe. Esa es muy buena pregunta. Ángel lo que quiere decir es que si él, pero no es tan inteligente, quiero decir, lo que tú estás diciendo es, y yo te lo voy a traducir, es, en esta línea 2, yo no voy a enviar del tirón, yo no voy a llamar a guardar en base de datos, o no voy a llamar del tirón a enviar, o lo que sea. Yo voy a llamar a validar. Vale. Y en la validación, a ver, depende cómo lo montes, pero entiéndeme, voy a validar y si es válido, entonces hago la acción, que sea. Y este es literalmente, Ángel, el motivo por el que yo me gusta más validar en el submit, es decir, en el envío, más que cuando el tío va cambiando los datos. Y el motivo es porque si al final el tío, tú le estás poniendo un botoncito en el teclado virtual con el que el tío puede enviar, la estamos liando parda si no valido ahí. Que tú dirás, Pedro, pues eso es muy fácil. Pues si no es válido, por ejemplo, imagínate la anchura y la altura. Si no ha introducido el tío una anchura y una altura válida, deshabilita ese botón del teclado virtual. No se puede hacer dinámicamente sin cerrar y volver a abrir el botón. El teclado. Y eso es un rollo. Sí, porque estar abriendo. Porque tú imagínate, efectivamente, que es muy feo, porque tú imagínate que el tío había escrito la anchura y estando en la altura, ha escrito la altura, es válido, el tío le podía dar a calcular BMI, pero lo borra. No ha cerrado el teclado y debería estar deshabilitado, pero no puedes. Tienes que volver a cerrarlo y volver a abrirlo. Con lo cual al final dices... Mejor no poner. Y por eso yo otro día te dije, ¿tú quieres validar mientras se escribe? Sí. Pero lo que no vas a poder evitar es validar en el envío, porque lo vas a tener que hacer así por culpa de esto, literalmente. ¿Vale? Entonces yo te recomiendo. Es verdad que la validación mientras el tío escribe es como adelantarte a los errores, pero también es más... Iba a decir una palabrota, más rollo para el usuario, porque le estás como insultando demasiado. Es como que le estás llamando carajote, diciendo, has introducido la edad. Y otra cosa muy importante, ¿y qué pasa al principio? ¿Qué quiero decir?
Tú abres la pantalla, el formulario está vacío. No le vas a estar mostrando errores, ¿no? Porque el usuario te va a decir, bueno, yo déjame, ¿no? Déjame que introduzca los datos, que ya sé que la altura no puede ser negativa, o ya sé que la altura no puede ser 0, que ya lo sé, pero déjame que meta datos, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero validar en el envío. ¿Ok? Bueno, bien, y vamos a la tercera pata de esto, que es el tema de la gestión de la escritura, que está totalmente relacionado con lo que acabo de comentar y preguntó Ángel otro día, que es, ¿y cómo consigo yo ir validando conforme el tío va cambiando el texto que ha introducido en el IDIST? Bueno, pues, ¿cómo hemos hecho siempre? ¿Cómo hemos respondido a cualquier evento? Con un listener. ¿Verdad o mentira? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está un poquito feo porque no es un listener como tal. Es lo que se llama, mirad, aquí lo veis en el código, se llama un text watcher. ¿Vale? Que es un observador del texto. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Y qué es lo que tiene rollo este text watcher? Que por cierto es una clase que nosotros tenemos que extender, digamos, en este caso lo estamos haciendo con un objeto anónimo, ¿vale? Y estamos sobreescribiendo estos tres métodos: before text change, on text change y after text change. Por los nombres ya os podéis imaginar: before, antes de que cambie el texto, justo antes de que cambie el texto; on text change es cuando ha cambiado, cuando está cambiando; y after text change es después de haber cambiado. Pero a lo que voy, lo rollo que tiene el text watcher principalmente es que no es una interfaz funcional. Y como no es una interfaz funcional, no le puedo pasar una lambda. Y eso es tan rollo que se han inventado métodos, literalmente extension function, de hecho, que lo que hacen es montarte por lo bajini ese object que estáis viendo ahí, pero la función, esa extension function, recibe una lambda. O sea, hace una chapú por lo bajini para que tú como usuario, como desarrollador, puedas directamente pasar una lambda, aunque después por lo bajini se esté usando un object. ¿La habéis entendido? Esos métodos se llaman, esas funciones se llaman, esas extension functions se llaman do lo que sea. Entonces, por ejemplo, do after text change, que es la que más vais a utilizar. Y ahí sí le podéis pasar una lambda. ¿La habéis entendido? Entonces, cosas típicas que se pueden hacer ahí. Pues tú le pones una lambda y dices, si el cuadro de texto ha quedado vacío, hay un error, porque la anchura no puede estar vacía, o no puede. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Sí? Sí, pero no se puede hacer el error con... Es decir, en el input, ¿vale? No se puede hacer el error con el atributo error. Sí, pero tú tienes que, o sea, cada vez, tú lo que estás poniendo es un listener para que cada vez que cambie el texto, ver si es correcto o no. Vale. Entonces, claro, efectivamente. Yo lo que te recomiendo es que en vez de utilizar el set error del edit, si estáis utilizando un text input layout, utilicéis el set error del input layout que aparece abajo, todo bonito. Pero sí, respondiéndote sí. Y justamente eso es lo que estás haciendo. Tú estás escribiendo el código de validación en respuesta a que ha cambiado el texto. ¿La habéis entendido? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, antes que preguntaba Antonio, dice, bueno, ¿y si el tío, por lo que sea, mete un guión en el teléfono? Pues tú coges, miras el texto que hay, haces un do after text change, pones una lambda y dice, si esto no tiene el pattern, ahí se utiliza mucho ¿sabes? Las expresiones regulares, que es buenísimo para eso, que es un rollo, pero es así. Tú dices, mira, si esto cumple el patrón que quiero, es válido, si no, que te den, y le pones un mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que le decía Ángel, para mí es muy invasivo, porque un teléfono no es válido, ¿cuándo? Tú dices, hostia, pues mira, tiene que empezar por 6, tiene que empezar por 7, por 6, 7, 8 o 9, muy bien. Y como tú bien decías, tiene que tener 9 dígitos. Y yo te pregunto, y mientras el tío está metiendo, vamos a suponer que el tío escribe un 6, ya le está insultando. Le está diciendo, la frase no es válida. Pues déjame que lo meta, concho, es que no me ha dado tiempo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, por eso para mí, aunque la validación mientras se escribe es como más eso, pero es como más hartible, es como más hartible, por decirlo de una manera.
¿Lo habéis entendido, vale? Y después, otra cosa muy curiosa que hay que decidir cuando se valida es, no cuando estamos validando al cambiar el texto, sino incluso cuando validamos al enviar, que eso Lucía me lo preguntó el otro día, y de hecho yo os lo comenté en lo que yo había decidido en ese ejercicio. Es, ¿le muestro al usuario todos los errores o le muestro solo el primer error? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? O sea, el ejemplo, la anchura y la altura. Si el tío no ha metido la anchura y la altura, ninguna de las dos, porque es un carajote y le da a calcular BMI, ¿lo insulto una vez o lo insulto dos? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿valido todos los elementos del formulario o voy validando y en cuanto encuentro uno digo, ahí te queda, esto está mal? Ventajas e inconvenientes. Si yo valido todos los elementos, estoy insultando varias veces al usuario, porque estoy diciendo, eres carajote aquí, aquí, aquí y aquí. Si nada más que valido el primer error, si el tío tiene varios errores, le voy a insultar repetidas veces. No sé si me estáis entendiendo, pero que eso al final es una decisión de diseño, es lo que trato de explicaros, ¿vale? Dime, Oscar. Y es mucho cuidado. Claro, pero al final, o sea, bien no va a quedar nunca. Entonces hay que intentar ser lo más aséptico posible. Yo, por ejemplo, tampoco normalmente... Después en el error hay que dar la información, es muy importante dar la información válida, por ejemplo. En este caso del no es lo mismo que tú le pongas invalid phone number, que tú dices, vale, es inválido ¿por qué? A que tú le digas, number must begin with 6, 7, 8 or 9. Pues dice que yo, ya te está diciendo lo que está mal. ¿Entendéis? Entonces intentad afinar. Pero bueno. Entonces, Bien. solo con un patrón, mejor tener varios. Tú puedes hacer toda la validación, tú puedes complicar, pero esto no es solamente de aplicación Android, eso en web también pasa lo mismo, es lo que tú quieras complicarlo, ¿vale? Una cosa muy curiosa, fijaros, insisto, yo os recomiendo que utilicéis el Do After Test Change, pero una cosa curiosa es que si utilizáis el Test Watcher, mirad que internamente se está utilizando, lo que es el listener en sí, se llama Add Text Change Listener. Y una cosa muy interesante que hay aquí, y que os lo recomiendo para que lo entendáis, es que cuando veáis un listener que no empieza por la palabra set, sino que empieza por la palabra add, el método, significa que puede haber varios. Los que ponen set es que nada más que puede haber uno. Los que ponen add es que tú quieres poner varios. Que puedes poner varios. Normalmente no lo vas a hacer, pero que lo sepas, ¿vale? Que sepáis eso. ¿Ok? ¿La habéis entendido? Vale, estupendo.